¿Qué pasaría si te dijera que el libro sellado con 7 sellos, el mismo que está en las manos del Cordero en Apocalipsis 5, aún no ha sido completamente abierto? Que incluso después de que los sellos fueron rotos, los truenos resonaron y los ángeles tocaron las trompetas. La revelación sigue incompleta. Hay algo en ese libro que ni Juan leyó ni los ángeles explicaron, y que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el fin de los tiempos. Algo que permanece plegado, oculto. 2 páginas que el cielo aún no ha revelado. La imagen es clara: un trono en el cielo, rodeado de truenos, relámpagos y miríadas de ángeles. En el centro, aquel con apariencia de jaspe y sardónice. En 1900, su mano derecha, el libro, un rollo antiguo, sellado con 7 sellos, completamente cerrado, y nadie, en ningún lugar, es digno de abrir ese libro. Ni ángel, ni hombre, ni criatura. Juan llora, hasta que aparece el Cordero como inmolado, se acerca al trono, y entonces la historia cambia para siempre, porque él puede abrir el libro. Pero, ¿y si eso no fuera todo? Juan describe con detalle los efectos de cada sello al ser roto. Jinetes aparecen, la guerra invade la tierra, el cielo se abre, las estrellas caen, los mártires claman, un silencio absoluto envuelve el cielo en el 7º sello. Las trompetas resuenan, las plagas emergen, pero incluso con este escenario apocalíptico, hay un detalle que muchos pasan por alto. No todo fue escrito, no todo fue revelado. Hay un momento en Apocalipsis 10 que transforma por completo la narrativa. Un ángel desciende del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, clama con voz de trueno, y 7 truenos responden. Juan se prepara para escribir lo que escucha, pero una voz desde el cielo ordena: no escribas lo que dijeron los 7 truenos, séllalo. Sellar, es decir, ocultar, no revelar. ¿Qué dijeron los truenos? ¿Por qué Juan no pudo escribirlo? ¿Y si esas palabras fueran en realidad las 2 páginas finales de ese libro sellado? Esa es la propuesta de este estudio. Más que una reflexión teológica, es una provocación espiritual. ¿Acaso el libro con 7 sellos aún guarda partes ocultas? Páginas que Juan vio pero no pudo registrar. Palabras que aún esperan el momento preciso para ser abiertas. Imagina lo que esas páginas podrían contener: el nombre verdadero de la bestia, no el número, sino el nombre, la ubicación exacta de los ángeles caídos encarcelados, la clave para el surgimiento del último imperio del mal, la identidad del último mártir que desatará el juicio final, o algo aún más profundo: las palabras que sellan la separación definitiva entre los salvos y los condenados. ¿Por qué Dios ocultaría esas páginas? Porque hay secretos que no pueden revelarse fuera de su tiempo. Hay verdades que, si se entregan antes de la hora, destruirían los planes de salvación. Jesús mismo dijo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden soportarlas ahora. Juan vio más de lo que escribió, y el libro guarda más de lo que se ha leído. Esas 2 páginas son el corazón de este relato. Son el vacío entre lo que sabemos y lo que aún será desvelado. Representan la voz de los truenos, el eco de lo que fue prohibido escribir, y tal vez estén a punto de ser abiertas. Estás a punto de caminar por un terreno sagrado y desconocido. En cada capítulo exploraremos este libro misterioso. Analizaremos los sellos ya rotos, las señales de los truenos silenciados, las pistas ocultas en las palabras de los profetas antiguos y los códigos escondidos en el Apocalipsis. Plantearemos posibilidades que exigen discernimiento, oración y reverencia. Pero una cosa es segura: el libro aún no ha terminado de ser leído. Y tal vez, cuando esas 2 páginas sean finalmente reveladas, sea demasiado tarde para algunos.
Ahora que sabes que no todo ha sido revelado, ¿estás listo para descubrir qué permanece sellado? Comparte este video con alguien que necesite despertar espiritualmente y prepárate. En el próximo capítulo entenderemos qué es realmente el libro sellado con 7 sellos y por qué fue escrito antes de la fundación del mundo. Juan vio un libro, pero no era un libro común. No estaba hecho de hojas sueltas ni de letras humanas. Era un rollo, un documento celestial, sellado con 7 sellos y escrito por dentro y por fuera. Antes de comprender qué falta por revelarse, debemos entender la magnitud de lo que ya está sellado. Porque este no es solo un símbolo, este libro representa algo literal y cósmico. Es el registro judicial del universo, el contrato espiritual de la tierra, el testamento del Creador sobre toda la historia de la humanidad. En la escena de Apocalipsis 5, el libro está en la mano derecha de Dios, señal de autoridad y propósito. Que esté sellado con 7 sellos no solo significa que está cerrado, sino que está completamente lacrado, inalcanzable, reservado para alguien con autoridad suprema. En el contexto de la época de Juan, un documento con múltiples sellos solía ser un testamento romano. Cada testigo firmaba y sellaba el rollo, añadiendo capas de autenticidad y misterio. Por eso, al ver 7 sellos, Juan comprende que se trata de algo irrevocable, completo e inaccesible para cualquier criatura común. ¿Pero qué contiene este libro? Algunos dicen que es el libro de la historia humana, con cada evento predicho y decretado por Dios. Otros creen que es el título de propiedad de la tierra, reclamado por el Cordero tras la caída en el Edén. También hay quienes lo ven como el testamento de la nueva creación, el plan final de Dios para restaurar todas las cosas. La verdad es que estas visiones no se excluyen entre sí, más bien se complementan. El libro sellado es en esencia el documento que conecta el cielo con la tierra, el principio con el fin y el juicio con la salvación. Cuando Juan ve que nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra es digno de abrir el libro ni siquiera de mirarlo, llora. No es una emoción superficial. Comprende que si el libro no se abre, la historia de la humanidad quedará sin respuesta, sin justicia, sin redención. El mal triunfará, el plan será interrumpido. Pero entonces aparece el Cordero, no cualquier Cordero, sino uno que parecía haber sido inmolado. Es digno porque venció, porque no solo sufrió, sino que triunfó. Y cuando toma el libro, los ángeles se postran, porque en ese acto el destino de todo lo que existe comienza a desplegarse. Sin embargo, algo curioso ocurre. Cuando los sellos empiezan a romperse, los eventos que siguen no son la lectura del contenido del positivismo. No hay lectura, no hay narrativa proclamada. Lo que vemos son juicios, señales, intervenciones. Es como si el acto de romper los sellos provocara efectos en la realidad, pero sin revelar aún lo que está escrito en las líneas internas del libro. Esto plantea una pregunta clave. ¿Son los sellos solo el comienzo? ¿Acaso, después de que todos sean rotos, el verdadero mensaje del libro aún está por venir, escondido tal vez en esas 2 páginas finales? El detalle que muchos ignoran es que Juan dice que el libro estaba escrito por dentro y por fuera. Es decir, no era solo una cubierta simbólica. Había palabras, registros, declaraciones. Y si algunos de esos escritos, los más sensibles, fueron ocultados para ser leídos solo en el momento exacto, hay precedentes bíblicos para esto. El profeta Daniel, por ejemplo, fue instruido a sellar ciertas palabras hasta el tiempo del fin. Lo mismo ocurre en el Apocalipsis con los 7 truenos. Dios revela, pero solo hasta donde el tiempo lo permite. El resto lo pliega, lo sella y lo guarda.
Tal vez el libro con 7 sellos esté completamente escrito, pero no completamente revelado. Y las páginas finales, guardadas como las últimas cláusulas de un testamento, traerán no solo el desenlace de la historia, sino también la identidad de los últimos personajes del drama cósmico: el anticristo, el falso profeta, el ejército de las tinieblas y el pueblo fiel, que aún será llamado para la batalla final. Por eso, comprender qué representa este libro es vital. Es el registro divino de lo que ya pasó, de lo que está ocurriendo ahora y de lo que aún vendrá. Es la línea del tiempo de Dios, escrita con justicia y gracia, pero guardada con poder y misterio. La transición que se aproxima es inevitable. Los sellos ya comenzaron a romperse, los efectos ya se manifiestan. Pero los ojos del mundo aún no han visto lo que está en las líneas finales. Si este libro contiene todo el destino de la humanidad, ¿por qué faltan aún tantas piezas? En el próximo capítulo exploraremos los sellos ya rotos y los eventos que han desencadenado, porque tal vez lo que ya comenzó sea solo el comienzo. Quizás imagines que cuando el Cordero comenzó a romper los sellos de ese libro misterioso, el contenido del libro fue leído en voz alta de inmediato. Pero no fue así. No hubo lectura. No se desenrolló ningún pergamino ante Juan. No se proclamó ninguna frase celestial. En cambio, lo que se manifestó fue una secuencia de eventos, devastadores, simbólicos y extrañamente familiares. Como si el simple acto de romper los sellos fuera suficiente para liberar fuerzas invisibles que esperaban su momento para actuar en la historia humana. La transición es tan sutil que muchos lectores del Apocalipsis pasan por estos capítulos sin notar la ironía. El libro sellado fue entregado al único digno de abrirlo, pero en lugar de revelar su contenido, la tierra tiembla. El cielo se mueve y jinetes emergen de lo invisible. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. Tal vez el contenido del libro aún esté guardado para el final, y los sellos sean solo las cerraduras externas, capas que deben romperse una a una antes de que se pueda leer lo que está detrás. El primer sello libera al jinete blanco, a menudo interpretado como el anticristo, la falsa paz o el espíritu de engaño. Surge con un arco pero sin flecha, conquista sin guerra, seduce sin sangre, un dominio que parece justo, pero es traicionero. El segundo sello libera al jinete rojo, el espíritu de la guerra. Quita la paz de la tierra. Los hermanos se levantan contra los hermanos. La violencia ya no tiene contención. El tercer sello trae al jinete negro, símbolo del hambre. Se alzan balanzas, los precios se disparan, pero el lujo de los ricos permanece intacto. El cuarto jinete, el pálido, trae muerte e infierno consigo. Una cuarta parte de la tierra es golpeada por peste, hambre y espadas. Estos 4 jinetes, surgidos de los primeros 4 sellos, no son solo entidades simbólicas. Representan etapas espirituales que marcan el colapso de un mundo que ya comenzó a desmoronarse. Son fuerzas que actúan hoy, ahora. Cuando observamos los conflictos actuales, el colapso económico, el hambre disfrazada y la normalización de la violencia, es imposible no ver que estas figuras apocalípticas ya cabalgan entre nosotros. Lo que muchos esperan como algo futuro, tal vez sea solo lo que ya se está manifestando, lenta pero irreversiblemente. El quinto sello cambia la dirección. Ya no vemos jinetes. Ahora, Juan ve almas bajo el altar, mártires, hombres y mujeres que fueron asesinados por su testimonio de Dios, claman por justicia. ¿Hasta cuándo, Señor?, resuena su grito. Pero la respuesta es desconcertante, hasta que se complete el número de los que han de morir como ustedes. Esto implica que hay un número, una cuenta divina.
Los mártires son piezas vivas en un plan invisible, y cuando el último de ellos sea asesinado, algo se desatará. En el sexto sello, los cielos se estremecen. Hay terremotos, el sol se oscurece, la luna se torna como sangre, las estrellas caen. Los hombres se esconden en cavernas y claman que las montañas caigan sobre ellos, intentando escapar de la ira del Cordero. Un detalle importante: el libro aún no se ha abierto. Todavía estamos rompiendo los sellos externos, y aún así, los signos son catastróficos. El séptimo sello por fin nos revela una escena. Solo silencio. Un silencio de 30 minutos en el cielo, como si el universo entero contuviera el aliento, como si hasta los ángeles temieran lo que vendría después. Ese silencio es la preparación para las trompetas, pero incluso con el sonar de las trompetas no tenemos acceso al contenido escrito. Los juicios se intensifican, las plagas se multiplican, el abismo se abre. El mundo espiritual y físico colisionan, y aún así las páginas del libro siguen plegadas. Todavía no leemos. Todavía no oímos las palabras que Juan no pudo escribir. Esa es la tensión del Apocalipsis. El libro se abre por fuera, pero permanece cerrado por dentro. Los sellos rompen las barreras, pero no entregan aún la verdad final. Y es en este intervalo, entre sellos y contenido, donde vivimos ahora. Los eventos han comenzado, las fuerzas están en acción, pero el clímax aún no ha llegado. Tal vez, cuando esas páginas internas sean reveladas, lo que veremos no serán más símbolos ni enigmas, sino nombres, lugares, fechas, instrucciones, la revelación completa y sin parábolas del último plan de Dios. Si los sellos ya fueron rotos y el mundo ya entró en colapso, ¿qué está aún escondido? En el próximo capítulo exploraremos el mayor misterio ignorado del Apocalipsis, las voces de los 7 truenos que fueron prohibidas de escribirse y que podrían estar directamente ligadas a las 2 páginas finales del libro. Los sellos fueron rotos, los jinetes ya están en movimiento. El hambre, la guerra, la peste y el martirio están ante nuestros ojos. No como símbolos lejanos, sino como realidades que ya afectan al mundo. Sin embargo, incluso después de 1900, todo esto, aún no hemos oído la lectura del contenido del libro, ni una palabra, ni una frase declarada en voz alta. Y es exactamente aquí donde encontramos una de las escenas más enigmáticas de todo el Apocalipsis. Un episodio breve, pero profundo. Un momento en que el cielo habla y se silencia de inmediato. Un secreto resuena y es callado. El episodio de los 7 truenos. Juan ya está acostumbrado a visiones intensas. Vio el trono de Dios, los ancianos, los sellos siendo rotos, ángeles proclamando juicios. Pero en Apocalipsis capítulo 10, algo diferente ocurre. Un ángel poderoso desciende del cielo. Está envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro brilla como el sol. Sus pies son como columnas de fuego. En su mano hay un librito abierto, símbolo de una revelación parcial, y clama con gran voz, como el rugido de un león. A esa voz 7 truenos responden con palabras audibles. Juan las oye, se prepara para escribir. Pero antes de que su pluma toque el papiro, una orden celestial lo interrumpe. No escribas lo que dijeron los 7 truenos, séllalo. Esa frase lo cambia todo. Si Juan oyó palabras claras, comprensibles, y fue impedido de registrarlas, entonces el Apocalipsis contiene revelaciones que fueron omitidas a propósito. Verdades que existen, pero que no fueron permitidas a la humanidad en ese momento. Esto confirma lo que sospechábamos en los capítulos anteriores. El libro con 7 sellos no está completamente revelado.
Hay partes del misterio de Dios que siguen selladas. Pliegues invisibles que guardan los detalles finales de la batalla en cósmica entre la luz y las tinieblas. Pero ¿qué dijeron los 7 truenos? ¿Por qué esas palabras fueron tan peligrosas o sagradas como para ser silenciadas? A lo largo de los siglos, estudiosos, teólogos y místicos han especulado. Algunos creen que los truenos anunciaron el nombre verdadero de la bestia. Otros afirman que revelaron la cronología final del juicio. Hay quienes defienden que los truenos hablaron sobre los escondites de los ángeles caídos, o sobre las naciones que formarán el último imperio del mal. Y otros ven allí un contenido aún más profundo, una alerta para el pueblo de Dios sobre un engaño espiritual que aún no ha sido desenmascarado. El hecho es que esas voces fueron oídas, pero no transmitidas. Y si la revelación fue dada y luego escondida, entonces está guardada en algún lugar, tal vez en símbolos codificados a lo largo del Apocalipsis, tal vez en el propio libro con 7 sellos que aún no se ha leído por completo. O como sugerimos desde el inicio, en esas 2 páginas plegadas que permanecen ocultas a la humanidad, páginas que Juan vio, pero no pudo describir, páginas que, como los truenos, esperan el momento exacto para ser desplegadas. Hay también una conexión sutil con el monte Sinaí. Cuando Dios habló con Moisés, el pueblo vio relámpagos, truenos y el sonido de una trompeta. En varias partes de la Biblia, los truenos acompañan manifestaciones directas de Dios. Son voces, sí, voces, como dice el propio texto. En Éxodo, el pueblo vio los truenos. En Apocalipsis, Juan los oyó. Pero solo al final serán comprendidos. Daniel también pasó por algo similar. Recibió visiones, entendió misterios, pero fue ordenado a sellarlos. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El patrón se repite. Dios revela en partes, y siempre hay algo reservado para los últimos días. Un contenido que exigirá madurez espiritual, discernimiento y fidelidad radical. Esas 2 páginas olvidadas, entonces, no son solo una licencia poética. Son un símbolo vivo de lo que aún está por venir. Representan lo que fue dicho por los 7 truenos, pero aún no puede escribirse. Representan el juicio que aún no ha caído, el nombre que aún no ha sido revelado, el engaño que aún no ha sido completamente desenmascarado. Y representan sobre todo la estrategia divina de ocultar ciertas verdades hasta que el último sello del corazón humano sea roto. El silencio de los truenos es temporal. El eco de sus palabras aún resuena en los cielos, esperando el momento en que alguien, finalmente, podrá leerlas en voz alta, no solo con entendimiento, sino con autoridad espiritual. Las palabras de los truenos aún están selladas, pero no olvidadas. Y si están exactamente en esas 2 páginas finales del libro, en el próximo capítulo exploraremos una revelación que puede sorprenderte. El nombre verdadero de la bestia. ¿Y por qué nunca fue revelado en las Escrituras? Tal vez porque aún está por ser leído. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todo el detalle apocalíptico, la Biblia nunca revela el nombre de la bestia? Solo su número, 666. Ese número se ha convertido en el símbolo del mal absoluto, del anticristo, de la oposición a Dios. Pero el nombre, el verdadero nombre que llevaría la esencia de ese poder oscuro, nunca fue declarado, nunca fue pronunciado. Y tal vez haya una razón que va mucho más allá de la simple ocultación. En la tradición bíblica, el nombre es más que una identificación. El nombre lleva la esencia, el carácter, el destino de quien lo posee. Dios mismo cambió el nombre de Abraham, de Jacob, y otorgó nombres reveladores a profetas y reyes.
Se sabe que pronunciar o conocer el nombre de alguien otorga poder sobre él, ya sea para bendición o maldición. Por eso, ocultar el nombre de la bestia en las Escrituras es una protección, tanto para el mundo como para el mal. Un misterio guardado, no para confundir, sino para preservar el equilibrio espiritual hasta el momento apropiado. Pero, ¿y si ese nombre verdadero está precisamente dentro del libro sellado en las páginas que Juan no leyó? 2 páginas plegadas, que guardan el secreto que podría desvelar la identidad final de la bestia, no como número, sino como persona, espíritu y fuerza. Esas páginas también podrían contener el último refugio de los ángeles caídos. ¿Recuerdas a los vigilantes, los ángeles que descendieron del cielo, corrompieron a la humanidad y fueron encarcelados? Esperan el juicio final presos en cavernas o abismos espirituales. El Apocalipsis habla de el abismo siendo abierto para liberar a estos espíritus malignos. Pero, ¿dónde está ese lugar? ¿Cuál es ese escondite? Tal vez las 2 páginas contengan el mapa celestial y terrestre que revela dónde permanece este ejército oculto, esperando el momento de su retorno. Hay una relación estrecha entre el nombre de la bestia y el último imperio del mal que dominará la tierra. Apocalipsis y Daniel trazan paralelos entre reinos terrenales y poderes espirituales. El nombre oculto de la bestia podría ser la clave para identificar esa última potencia, que reunirá fuerzas espirituales y políticas contra Dios y su pueblo. Entender esta conexión es crucial para no ser engañado. Porque, como dice el texto, el diablo es el padre de la mentira y un maestro en ocultar la verdad. La ocultación del nombre es una advertencia para que el creyente no se aferre a símbolos superficiales, sino que busque un discernimiento espiritual profundo. Además, esas páginas finales no son para cualquiera. Solo aquellos con un corazón puro, una fe inquebrantable y perseverancia podrán comprender lo que está escrito allí. Leer el nombre de la bestia y conocer el escondite de los ángeles caídos requiere más que inteligencia. Exige comunión directa con Dios, oración ferviente y santidad. Por último, esas 2 páginas encierran un secreto que, si se revelara antes de tiempo, podría precipitar el juicio y la destrucción sin que muchos tuvieran oportunidad de arrepentirse. La providencia divina, por lo tanto, protege este conocimiento hasta que llegue el momento de desplegarlo. El nombre de la bestia sigue siendo un enigma, pero las pistas están guardadas en las páginas aún selladas. ¿Estás listo para continuar este viaje? En el 1902, próximo capítulo, descubriremos quién es el último mártir, la voz que abrirá esas páginas finales y cambiará el destino del mundo para siempre. Entre todos los misterios que rodean el libro sellado, ninguno es tan crucial como este. ¿Quién será el último mártir? ¿Quién será la voz que, en el tiempo del fin, romperá las 2 páginas plegadas, aquellas que Juan no pudo escribir? En el Apocalipsis, Juan describe a los mártires clamando bajo el altar, pidiendo justicia y un fin para el sufrimiento. Ellos son la clave para el desenlace de la historia. Pero, ¿qué significa el último mártir? No se trata solo del último cristiano que será asesinado por su fe. Es un símbolo poderoso, una figura que representa a la iglesia fiel hasta el fin. Un testimonio que no será silenciado, incluso frente al mayor sufrimiento y persecución. A lo largo de la historia, el martirio ha sido un elemento constante en la fe cristiana. Desde los primeros seguidores de Jesús hasta nuestros días, hombres y mujeres han derramado su sangre por mantener viva la verdad y la esperanza. Pero el Apocalipsis sugiere que habrá un momento único, el punto culminante de esta persecución, el clamor final que desencadenará la revelación definitiva.
Este mártir no es un héroe convencional. Puede que no sea conocido mundialmente, ni tenga multitudes de seguidores. Su fuerza está en su fidelidad silenciosa, en su resistencia ante la oscuridad. Es él quien, al ser sacrificado, permite que el último sello sea roto, que las páginas sean desplegadas y que la verdad oculta, finalmente, sea revelada. La conexión entre el martirio y la apertura del libro es espiritual y profunda. La sangre derramada es la moneda que desbloquea el sello final. Es el testimonio puro e incontestable que permite que Dios revele lo que estaba oculto, que la voz del cielo declare lo que fue silenciado por los 7 truenos. Pero hay un desafío para la iglesia moderna. Muchos han perdido el espíritu de resistencia y fidelidad. La presión del mundo, el confort y las distracciones espirituales alejan a la iglesia del verdadero compromiso. El último mártir, por lo tanto, simboliza también un llamado a la vigilancia, al despertar y a la preparación. Además, el último mártir representa una esperanza. No sufre en vano. Su muerte trae frutos espirituales y abre el camino para la victoria definitiva. La voz que levanta no es de derrota, sino de un testimonio poderoso que culmina en la destrucción del mal. La promesa es clara. Cuando el último mártir alce su voz, las 2 páginas plegadas serán desplegadas. El secreto del libro será revelado, el nombre de la bestia será expuesto y el escondite de los ángeles caídos será desvelado. Será el momento en que la oscuridad encontrará su luz, y el destino de la humanidad será puesto a la luz de la verdad. Pero hasta entonces, el silencio permanece. La expectativa crece, y la responsabilidad pesa sobre cada uno de nosotros, porque la fidelidad del último mártir comienza en el corazón de cada creyente hoy. Estás preparado para ser fiel hasta el fin. Tu voz puede ser parte de ese clamor que abrirá las páginas finales del libro sellado. En el próximo capítulo reflexionaremos sobre qué ocurrirá cuando esas páginas sean finalmente abiertas y si aún habrá tiempo para el arrepentimiento. ¿Has notado que la revelación del libro sellado es una cuestión de tiempo? Las páginas ocultas no permanecerán cerradas para siempre. El silencio de los truenos cederá, el último mártir alzará su voz y el secreto final será desplegado. La pregunta es, cuando esto ocurra, ¿aún habrá tiempo para el arrepentimiento? Vivimos en una era de prisa e inmediatez. Queremos respuestas rápidas, señales claras, definiciones instantáneas. Pero la Biblia revela que Dios trabaja en el tiempo perfecto y que ciertas verdades solo se liberan cuando el corazón humano está listo para recibirlas. Así, las páginas plegadas representan más que un misterio, representan una prueba de madurez espiritual, un convite al arrepentimiento y a la fe genuina. Cuando esas páginas sean abiertas, vendrán revelaciones profundas. No solo el nombre de la bestia o el escondite de los ángeles caídos, sino también el llamado final a la separación entre el bien y el mal, la salvación y la condenación. Será un momento decisivo para cada alma en la tierra. Pero Dios no desea que nadie perezca. Su amor es mayor de lo que comprendemos. Por eso, oculta ciertos misterios para que el mayor número posible tenga tiempo de buscar la gracia, arrepentirse y alinearse con su propósito. La historia aún no está escrita en su totalidad. El fin aún no está sellado. Mientras las 2 páginas permanezcan plegadas, tenemos una misión: estar alerta, firmes en la fe, buscando la verdad con humildad y discernimiento. El libro está abierto hasta cierto punto y las señales ya son evidentes, pero lo que aún está escondido debe motivarnos a una vida de santidad y vigilancia. La Iglesia está llamada a ser la luz en este tiempo de sombras, la voz que anuncia lo que está por venir
incluso sin conocer todos los detalles. Prepararse para el momento en que el último sello sea roto significa fortalecerse en el espíritu, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Así, este relato termina, pero tu jornada apenas comienza. La expectativa crece, el tiempo corre, el libro sellado aún guarda secretos que pueden transformar el mundo, y tú estás listo para lo que está por venir. Comparte este video para que más personas puedan despertar a esta verdad. Comenta qué te ha intrigado más hasta ahora y qué capítulo te gustaría que profundice aún más. Y no olvides, el tiempo está corriendo y las páginas del libro aún están cerradas, pero en cualquier momento podrán ser abiertas.